Mi esposa me dejó con nuestros hijos para vivir la vida de rica. 2 años después, volvió diciendo que se arrepintió y quería a nuestra familia de vuelta, pero encontró a otra mujer ocupando el lugar que ella abandonó, y hijos que ya no la veían de la misma forma. Mi nombre es Rubén, y esta es la historia de cómo mi esposa me dejó por lo que llamaba vida rica. Desapareció por 2 años, y después volvió esperando que dejara todo, inclusive a la mujer que realmente se quedó a mi lado. Pero, en ese intervalo, aprendí algo que ella jamás aprendería. Amor no es foto en bar en la azotea para postear en redes sociales. Amor es levantarse a las 3 de la mañana cuando tu hijo tiene fiebre. Pero déjame volver al principio, cuando todo todavía parecía normal, o al menos cuando yo creía que lo era. Hoy, mirando hacia atrás, veo que las grietas ya existían hasta en los momentos más felices. No éramos ricos, pero éramos estables. Yo trabajaba como gerente de operaciones en una empresa de logística. Salario fijo, beneficios decentes, nada lujoso, pero seguro. Lina trabajaba medio tiempo en un consultorio odontológico, cuidando agendas y atención a pacientes. Vivíamos en un departamento de 2 habitaciones, en un barrio tranquilo, donde los niños andaban en bicicleta en el estacionamiento y los vecinos se conocían por nombre. El departamento no era grande, pero era nuestro. Las repisas llenas de los trofeos de fútbol de Max, el refrigerador cubierto por los dibujos de Lily, como si fuera papel tapiz. Los sábados por la mañana, yo hacía hot cakes mientras los niños discutían qué caricatura ver. Lina parecía somnolienta, robaba pedazos de los platos de ellos. Y todo eso parecía completo, algo que solo valoré cuando terminó. Nuestra rutina no tenía nada de emocionante, pero era nuestra. Tarea en la mesa de la cocina, yo ayudando a Max con fracciones mientras Lina trenzaba el cabello de Lily para el día siguiente. Noches de película, todos amontonados en el sofá, cubiertos por mantas. Domingos de limpieza con música antigua sonando fuerte y baile en medio de la sala, aspiradora en mano. No era una vida de revista, pero era real, y yo realmente creía que éramos felices. En algún punto, sin embargo, Lina comenzó a medir nuestra vida con una regla que ni siquiera sabía que existía. El cambio fue tan lento que casi pasó desapercibido. Después de salir con las amigas, el departamento parecía demasiado pequeño para ella. Nuestro coche, demasiado viejo. Las vacaciones en la casa rentada a la orilla del lago, demasiado simples comparadas con los viajes que las amigas hacían. El círculo social de ella había cambiado en el último año, mujeres del gimnasio y del consultorio. Casi todas salían con o estaban casadas con hombres del mercado financiero o dueños de empresas. Gente que pagaba fotos en Miami un miércoles cualquiera. Lina pasó a vivir con el celular en la mano, deslizando por stories, dando like a bolsos de marcas y cenas que costaban más que nuestra despensa de la semana. A veces la pillaba mirando la pantalla con una expresión extraña, como si acabara de darse cuenta de que vivía en blanco y negro mientras los demás tenían color. Ella nunca dijo que me amaba menos. Solo empezó con comentarios sueltos. El novio de Sara la llevó a Napa. ¿Viste el coche nuevo de Jessica? Al principio, yo bromeaba, decía que teníamos nuestro propio tipo de riqueza. Pero la broma dejó de funcionar cuando ella dejó de reír. El punto de ruptura vino en una noche común. Yo estaba sentado en el pequeño escritorio de la sala, revisando la hoja de cálculo del presupuesto mensual, cuotas, escuela de los niños, seguro del coche, todo lo que mantiene a una familia en pie. Lina estaba en el sofá, pasando stories sin parar. Oí ese sonido característico de Instagram, uno tras otro. Cuando miré, vi el brillo de la pantalla reflejado en su rostro, lleno de imágenes filtradas de lujo y facilidad. De repente, explotó. No fue un grito, sino un desahogo cargado de frustración. ¿Solo esto? ¿Esta es nuestra vida? ¿Cuentas, presupuesto? ¿Nada emocionante? Levanté los ojos de la laptop confundido. 2 semanas antes, habíamos llevado a los niños al parque de diversiones y sido felices. Pero, para ella, eso ya no contaba más. Ella continuó hablando, diciendo que las amigas estaban viviendo vidas de verdad, siendo sorprendidas con joyas y viajes, que los parejas de ellas hacían que las cosas pasaran en vez de solo mantener todo funcionando. Algo frío se acomodó en mi pecho cuando me di cuenta de que ella no hablaba más de nuestro matrimonio. Hablaba como si hubiera perdido un mal negocio. Intenté mantener la calma. Pregunté qué quería, qué la haría feliz. Me miró distante y dijo, no sé, tal vez solo quiera más. Pero no sabía explicar qué era ese más. Solo tenía certeza de que lo que teníamos no era suficiente. Las semanas siguientes fueron brutales de un modo silencioso. No hubo gritos ni platos rotos.
Solo dos personas ocupando el mismo espacio mientras ella se alejaba cada vez más. Los niños lo notaron, aún con nuestros esfuerzos por esconderlo. Un día, Max me preguntó por qué mamá pasaba tanto tiempo en el celular. No tuve respuesta. En una noche, después de que los niños durmieran, ella se sentó frente a mí y fue directa. Dijo que quería el divorcio, que necesitaba descubrir qué más la vida podía ofrecer, que sentía haberse acomodado demasiado pronto y perdido experiencias. Yo podría haber suplicado, prometido ganar más dinero o convertirme en alguien más emocionante, pero algo en mí se quedó quieto. Entendí que no se puede competir con una fantasía. No se gana contra un feed de Instagram. Si ella quería correr detrás de esa vida, ningún desayuno con hot cakes o amor estable la detendría. Entonces dije, está bien. Dije que lo haríamos de la forma correcta, sin drama, custodia justa, todo civilizado por los niños. Mi calma pareció romper algo en ella. Ella esperaba una pelea, que yo me derrumbara. En cambio, yo solo pensaba en proteger a Max y Lily del impacto. Ella salió de la casa en menos de un mes. Rentó un estudio pequeño cerca del centro, donde las amigas vivían. Acordamos custodia compartida, pero rápidamente se volvió algo como 70 por 30. Siempre surgía un plan, un viaje con amigas, una cena, un evento que no se podía reprogramar. Los niños iban con mochilas pequeñas y volvían confundidos, contando que el departamento era apretado, sin espacio para juguetes, que ella dejaba la tele encendida porque necesitaba arreglarse para salir. Nunca hablé mal de ella con ellos. Esa era una línea que no cruzaría, pero empecé a registrar todo. Cada retraso, cada ausencia, cada vez que tuve que salir antes del trabajo porque ella olvidó que era su día. El divorcio salió en 3 meses. Rápido, limpio. Ella no quiso el departamento ni los ahorros. Quería libertad. Yo se lo di y me quedé con lo que importaba, nuestros hijos y la estabilidad que necesitaban. Pensé que el dolor disminuiría cuando todo fuera oficial. No disminuyó, empeoró, porque empecé a ver de lejos cómo ella se convertía en alguien que no reconocía. Stories en restaurantes caros, hombres sin rostro definido, ropa que sabía que no podía pagar. Hablaba de manifestar abundancia y vivir la mejor fase de la vida, mientras nuestros hijos me preguntaban por qué mamá no iba más a los juegos de Max. Lo peor no fue perderla, eso lo acepté. Lo peor fue verla elegir la escenificación de la felicidad en vez de lo real. Cambiar 2 hijos que solo querían presencia por validación de desconocidos. Por las noches, acostado en el departamento grande y vacío, oyendo la respiración de los niños, recordaba cuando ella dijo que el amor no pagaba viajes ni joyas, y me preguntaba si algún día entendería que el amor paga todo lo que realmente importa. Las fiebres a las 3 de la mañana, la tarea con paciencia, el aparecer todos los días, incluso cuando no es bonito ni genera likes. Pero, a esa altura, ella ya se había ido. Copas de champán al atardecer, convencida de que había escapado, no abandonado, y todo lo que me quedaba era juntar los pedazos y tratar de construir algo estable a partir de lo que ella dejó atrás. La primera vez que Lily preguntó cuándo mamá iba a volver a casa, dije la verdad de la forma más suave que pude. Expliqué que mamá ahora tenía su propia casa y que la veríamos los fines de semana. Pero 3 meses después, cuando hizo la misma pregunta con esa voz pequeña y quebrada, entendí que no era sobre visitas. Era sobre saber si nuestra familia algún día volvería a ser entera. Pedí permiso, fui al baño, me senté en el borde de la bañera y lloré en silencio, para que ellos no me oyeran derrumbarme. Los primeros 6 meses después de que Lina se fue, fueron el periodo más difícil de mi vida. No porque extrañara a ella, eso ya había pasado, sino porque necesitaba hacer todo para Max y Lily, fingiendo que tenía todas las respuestas. En algunos días, llegaba a casa con ellos y me quedaba sentado en el silencio del departamento, preguntándome cómo iba a aguantar hacerlo todo solo por los próximos 10 años. Dejé de ver las redes sociales de Lina después del primer mes. Era como ver a una extraña fingiendo ser mi exesposa. Fotos en bares en la cima de edificios, hoteles de lujo, leyendas sobre merecer más y elegirla a sí misma. Amigos en común comentaban que salía con hombres diferentes, siempre del mercado financiero o del ramo inmobiliario, siempre gente que claramente nunca había cambiado un pañal o ayudado con la tarea. El tiempo de los niños con ella se volvió cada vez más inestable. A veces se quedaba con ellos un fin de semana y los devolvía el domingo por la noche exhaustos y llenos de azúcar, después de llevarlos a parques caros en vez de dejarlos solos ser niños. Otras veces cancelaba a última hora, con excusas vagas sobre eventos de trabajo o no sentirse bien. Yo tenía que consolar a 2 hijos confundidos.
tratando de entender por qué la nueva vida de mamá no tenía mucho espacio para ellos. Max empezó a portarse mal en la escuela. La maestra me llamó para hablar después de una pelea, por la noche. Cuando pregunté qué había pasado, solo dijo que el otro chico tenía dos papás que vivían juntos y que él sintió envidia. Aquello rompió algo dentro de mí que ni sabía que todavía podía romperse. Ahí Lily empezó a apretar el conejo de peluche cada vez que hablábamos de mamá. Un gesto pequeño, inconsciente, que mostraba cuánto estaba ansiosa. Yo fingía que todo estaba bien. Observaba aquello y me preguntaba cuánto gastaría en terapia en el futuro por todo esto. Mi vida se volvió un ciclo infinito de trabajo y paternidad, sin pausas. Me despertaba a las 6, hacía desayuno, preparaba lonchera, llevaba a los niños a la escuela, trabajaba todo el día respondiendo mensajes de maestras o de la enfermería, los recogía y empezaba la secuencia de tarea, cena, baño y cama. A las 9 de la noche, caía en el sofá y repetía todo al día siguiente. Dejé de aceptar invitaciones para salir, no tenía energía ni con quién dejarlos. Dejé de pensar en salir con alguien. La idea de explicar mi vida a alguien nuevo era demasiado cansada. Dejé de hacer cualquier cosa que no fuera mantener a mis hijos alimentados y emocionalmente seguros. Mi hermano me llamó una vez y dijo que parecía un robot, que necesitaba cuidarme también. No supe explicar que no tenía espacio para eso. Toda mi energía era para garantizar que Max y Lily se sintieran amados y protegidos, a pesar de que la madre de ellos había cambiado todo por likes y cenas caras. Por alrededor de un año, empecé a oír comentarios de amigos en común de que la vida glamorosa de Alina no era del todo como parecía. Chismes sobre un noviazgo con un hombre casado, sobre ella cambiar de departamento porque no podía pagar renta en los barrios de moda, sobre varios trabajos temporales para bancar el estilo de vida que mostraba en línea. Una parte de mí sintió cierto alivio, la mayor parte solo sintió tristeza. Tristeza por ella haber destruido nuestra familia por una fantasía que nunca fue real. Tristeza por nuestros hijos estar pagando el precio de la crisis de ella. Ella todavía aparecía en algunos fines de semana, siempre impecable. Llevaba a los niños a lugares caros, como parques de trampolines o cines sofisticados. Pero, cuando volvían, contaban que ella pasaba buena parte del tiempo en el celular o se irritaba cuando se portaban como niños normales, y no como accesorios de la nueva vida de ella. Entonces, por alrededor del 15º mes, algo cambió. Yo estaba en el juego de fútbol de Max, en una mañana de sábado. Eran de esos juegos fríos temprano, en que el vapor de la respiración se vuelve nube y agarras un café horrible solo para no congelarte. Fue ahí que noté a una mujer sentada unas filas adelante. Ya la había visto en otros juegos, pero nunca le había prestado atención de verdad. Su nombre era Vanessa, y su hijo jugaba en el mismo equipo de Max. Después de la partida, mientras los adultos platicaban y los niños corrían por el campo, ella comentó cómo las mañanas de sábado con deporte infantil eran caóticas. La forma en que rió, natural, sin esfuerzo, me hizo darme cuenta de que no había tenido una conversación normal con un adulto en meses. Empezamos a platicar más en los juegos y entrenamientos. Nada romántico, solo charla de papás. Ella comentó que también era divorciada, que el ex se había mudado a otro estado y veía al hijo una vez al mes, cuando veía. Existía un entendimiento silencioso ahí, un reconocimiento mutuo del cansancio y la decisión de seguir apareciendo, a pesar de todo. Vanessa entró en nuestra rutina poco a poco, tan despacio que casi no lo noté. Ofrecía aventón para los entrenamientos, se quedaba platicando después, o coincidíamos en el mismo parque los domingos. Los niños jugaban mientras hablábamos. Ella nunca se metió en mi vida, pero escuchaba cuando necesitaba desahogarme. Y sobre todo, era fácil estar con ella. Sin drama, sin exigencias, solo presencia. Alrededor de 6 meses después de acercarnos, Lily tuvo una fiebre alta, de esas que llegan a 39 y hacen que el pánico golpee. Yo trataba de bajar su temperatura mientras cuidaba la cena de Max y la tarea. Vanessa mandó mensaje preguntando cómo estaba Lily, porque Max lo había comentado en el entrenamiento. Admití que estaba sobrecargado. 20 minutos después, ella apareció con sopa y medicamento infantil. No hizo alboroto, solo ayudó. Se quedó hasta que todo se calmara y se fue. Esa noche, con los niños durmiendo, me senté en la cocina y me di cuenta de que no me había sentido tan apoyado desde antes de que mi matrimonio terminara. A partir de ahí, las cosas fluyeron naturalmente. Vanessa empezó a aparecer los fines de semana, ayudaba a Max con tareas de la escuela, jugaba juegos de mesa con Lily, participaba de nuestras noches de pizza. De algún modo, hacía que el departamento pareciera menos vacío.
Los niños empezaron a animarse cuando llegaba, y eso me apretaba el pecho, porque era obvio cuánto estaban carentes de atención adulta positiva, algo que no venía de la madre. Yo moría de miedo de sentir algo por ella. ¿Y si lo arruinaba todo? ¿Y si los niños se apegaban y ella se iba también? ¿Y si solo la estaba usando para tapar mi soledad? Vanessa fue paciente con todas esas trabas. Nunca presionó, nunca pidió más de lo que podía ofrecer. Poco a poco, empecé a confiar en que tal vez aquello fuera real. No apresuramos nada, ni beso hubo antes de 8 meses. Cuando finalmente platicamos sobre estar juntos, no pareció una caída, pareció una elección. Una elección por estabilidad, gentileza y alguien que aparecía no para apostar, sino para las noches comunes de martes. Los niños se adaptaron a su presencia más rápido de lo que imaginaba. Vanessa nunca intentó reemplazar a Alina o hacerse pasar por mamá. Ella solo era ella misma, y eso hizo toda la diferencia. Se sentaba en el piso para armar rompecabezas con Lily, jugaba pelota con Max en el estacionamiento. Pronto hablaban de ella con naturalidad, como si siempre hubiera sido parte de su mundo. A veces me sentía culpable por seguir adelante mientras Alina, en algún lugar, supuestamente vivía la mejor fase de la vida. Pero entonces veía a Vanessa ayudando a Lily a leer o escuchando con atención las historias interminables de Max, y entendía que no se trataba de reemplazar nada, era construir algo nuevo con los pedazos que quedaron. La vida volvió a ser manejable, no perfecta, pero estable. Creamos rutinas, una pequeña familia elegida que aparecía cuando se necesitaba. Por primera vez en 2 años, podía respirar sin sentir que me ahogaba en responsabilidad y soledad. Entonces, en una tarde, yo estaba en el trabajo mirando hojas de cálculo cuando mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Pero, de algún modo, supe quién era antes de abrirlo. El mensaje decía solo: necesitamos platicar. Quiero volver a la familia. Mi estómago se hundió. No porque la extrañara o quisiera que volviera, sino porque sabía que esa conversación amenazaba la estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. Pensé en Vanessa, en los niños, en la vida que creamos. Y tuve certeza absoluta de que no dejaría que Alina entrara de nuevo y destruyera todo solo porque finalmente se dio cuenta de que la hierba no era más verde, solo diferente, con otros problemas. Ahora quería volver al jardín que había incendiado. Accedí a encontrarla en un café a mitad de camino entre nuestras casas. Territorio neutral. Llegué 15 minutos antes para calmar los nervios y recordar por qué estaba ahí. No para reconciliarnos, sino para imponer límites que deberían haber existido desde el principio. Ella entró con apariencia arreglada, pero había algo cansado en los ojos, algo que maquillaje caro no escondía. Sonrió como si fuéramos viejos amigos reencontrándose y no dos personas cuyo matrimonio explotó porque ella cambió la vida real por problemas de champán. Ella empezó a hablar antes de que terminara el café. Un discurso ensayado sobre crecimiento personal, sobre haber aprendido que dinero y emoción no son todo, sobre que la familia es lo que realmente importa. Yo la dejé hablar. Quería oír exactamente cómo justificaría haber abandonado a los hijos por likes y fiestas nocturnas. Cuando hizo una pausa, dijo: quiero intentarlo de nuevo, quiero volver. La miré y no sentí nada, ni enojo ni nostalgia. Solo la certeza calmada de que aquello no era más un problema mío. Mantuve la voz firme. Dije que ese barco había zarpado en el momento en que ella eligió la nueva vida en vez de la familia. Dije que ella siempre sería la mamá de Max y Lily y que yo nunca se lo impediría. Pero nosotros dos estábamos acabados definitivamente. Ella parpadeó como si hubiera recibido una cachetada. La sorpresa se volvió algo feo, acusador. Preguntó si había otra persona. Dije que sí, que estaba saliendo con alguien. Alguien que estuvo presente en las fiebres, en las crisis de tarea, en todo lo que ella decidió no vivir. El rostro de Lina se puso rojo de una rabia sin derecho a existir. Dijo: entonces me reemplazaste. Tuve que contenerme para no reír. Expliqué, de la forma más simple posible, que Vanessa no reemplazó a nadie, solo ocupó el espacio que Lina dejó. Apareció cuando aparecer importaba. Eso no es reemplazo, es realidad. La conversación debería haber terminado ahí, pero Lina no paró. Empezó a hablar de los niños, dijo que ellos necesitaban a la familia de verdad junta, que debía ser confuso tener a una extraña jugando a casita. Fue ahí que mi calma se agrietó un poco. ¿Por qué intentaba usar a Max y Lily como armas después de casi no verlos por 2 años? Dije que ellos estaban bien. Mejor que bien. Tenían rutina, estabilidad y personas que aparecían todos los días.
Si ella quería participar más de su vida, yo apoyaría, pero dentro de un horario que funcionara para todos, no solo cuando fuera conveniente para ella. A ella no le gustó. Habló de derechos, de abogado, de pelear por más custodia. Entonces saqué el celular y mostré el registro que venía manteniendo. Cada retraso, cada fin de semana cancelado, cada vez que reorganice toda mi vida porque ella desapareció. Observé su rostro perder el color cuando se dio cuenta de que había documentado todo. En los meses siguientes, Lina hizo exactamente lo que temía. Intentó comprar el cariño de los niños con regalos caros y promesas demasiado grandes. Dijo a Max que compraría el videojuego nuevo que quería. Prometió a Lily un viaje a Disney en el verano siguiente, aún sabiendo que ella no podía bancarlo. Los niños volvían de los fines de semana cargados de juguetes y azúcar, completamente fuera de rutina. Dormían tarde porque ella no imponía horario, saltaban la tarea porque ella prefería llevarlos al shopping, y yo pasaba la mitad de la semana siguiente poniendo todo de vuelta en los rieles. La maestra de Max me mandó un correo preocupada porque dejó de entregar tareas. Cuando pregunté, dijo que mamá habló que el deber podía esperar porque estaban teniendo un tiempo especial. Tuve que morder la lengua para no decir lo que realmente pensaba sobre las prioridades de Alina. El detonante vino en una tarde cualquiera, alrededor de 4 meses después de su regreso. Vanessa estaba en el departamento ayudando a Lily a practicar las palabras del examen mientras yo hacía la cena. Max estaba en la sala, concentrado, armando algo con los bloques. Alina apareció sin avisar, golpeando la puerta. No era su día, pero quería llevar a los niños a un evento en el centro. Cuando abrí y la dejé entrar, vio a Vanessa sentada a la mesa con Lily y se congeló. Vi la rabia formándose en sus ojos. Entonces Lily, dulce e inocente, sin entender la tensión adulta en el aire, miró a Vanessa y dijo, «Gracias, mamá», porque se había confundido en una palabra y ella ayudó. La temperatura de la sala cayó en el acto. Alina explotó como nunca la había visto. Empezó a gritar, diciendo cómo me atrevía a dejar que otra mujer confundiera a los hijos, cómo permitía tal desrespeto a la madre de verdad. Vanessa, en silencio, se disculpó y se fue. Llevé a los niños al cuarto para que no oyeran el resto. Cuando la puerta se cerró, finalmente dije lo que necesitaba ser dicho. Hablé que no podía aparecer de vez en cuando y esperar ser tratada como si nunca se hubiera ido. Que Vanessa había ganado el cariño de ellos estando presente en las partes aburridas y difíciles de la crianza, aquellas que Alina decidió ignorar. Dije que regalos y promesas no borran 2 años de ausencia, que ellos la necesitaban en el día a día, tarea, hora de dormir, cenas comunes durante la semana, no solo paseos divertidos de fin de semana. Me miró como si hubiera sido cruel, cuando solo estaba siendo honesto. Después de eso, Alina hizo algo que me chocó, aunque tal vez no debería. Dijo a los niños que no podían mencionar a Vanessa cuando estuvieran con ella, que eso lastimaba sus sentimientos. De repente, Max y Lily empezaron a andar en huevos, editando su propia vida para no irritar a la mamá. Dejaron de contar sobre nuestra rutina, sobre los momentos buenos en casa. El tiempo con Alina se volvió una realidad separada, que no podía tocar la vida real de ellos, y cuanto más intentaba comprarlos con cosas materiales, más distantes se ponían. Ella todavía cuenta su versión a los demás. La versión en que yo volví a los niños en su contra, o en que Vanessa le robó su familia. Nunca la versión en que ella eligió irse y no supo lidiar con las consecuencias. Años después, con los niños ya en la primaria, viven principalmente conmigo y con Vanessa. Viene la mamá en fines de semana alternados cuando recuerda confirmar. Son buenos jóvenes, bien ajustados, considerando todo lo que pasaron, pero no tienen con Alina la cercanía que ella quisiera. Ella continúa posteando en redes sociales como madre dedicada, continúa hablando de la injusticia de la situación, continúa creyendo que algo le fue quitado, sin darse cuenta de que fue ella quien renunció. Lo más aterrador no es el hecho de que se haya ido. La gente deja matrimonios todos los días, y a veces eso es necesario. Lo aterrador es que todavía no entienda por qué no pudo simplemente volver y encontrar todo igual. No comprender que amor y familia no son cosas que pausas mientras exploras otras opciones. Creo que pasará el resto de la vida amargada por una pérdida que causó ella misma, culpando a todos alrededor, menos a la única persona que realmente tomó la decisión de irse. Deja en los comentarios qué te pareció este relato. Gracias a ti que llegaste hasta aquí. No olvides dar like, suscribirte y compartir el video para ayudar al canal a crecer cada vez más. Hasta la próxima.